Vamos a estar compartiendo la palabra bajo el tema el sucesor. El Señor me dio esta palabra para esta casa en diciembre del año pasado. Y después de eso, el pastor me había invitado, me había dado la oportunidad varias veces, pero el Señor nunca había dicho. Cuando al pastor ahora me da la oportunidad y el Señor me indica que es el tiempo, uno como fresco al fin le dice: Señor, pero si es viernes y el día en que Jesucristo murió, la palabra debería ser de muerte, de la muerte o la resurrección de Cristo. Y el Espíritu me decía: mi palabra es la que mata la carne, y lo que murió en la cruz del Calvario fue la carne, mas mi palabra revive el espíritu. Y yo le dije: tiene usted toda razón y esta palabra es tuya. Te adoramos, Jesús. Si nos ponemos en contexto con la historia, en esta ocasión el Señor nos habla del sucesor, no cualquier sucesor, el sucesor de un gran rey, el rey David, uno de los hombres que podemos ver en las escrituras que quizás mató más gente, pero también fue el encargado de llevar la paz a Israel. Si comenzamos a analizar la escritura en un contexto social, para ese entonces el pueblo de Israel se encontraba en gran incertidumbre, porque desde que comienza la palabra en su primer versículo en Primera de Reyes, podemos ver que ya el rey David era anciano, estaba de muerte. Todos sabemos que cuando el principal o la cabeza del gobierno está un poco delicada, asimismo el cuerpo, la nación, comienza a recibir ciertas debilidades, tanto en sus liderazgos como en las unidades de mando. En este caso, el pueblo de Israel se enfrentaba a, vamos a decir, a muchísimas variables sociales e inestabilidad. ¿Por qué? Porque además de que el rey David estaba a punto de morir, uno de sus hijos, el mayor, había convocado un grupo del pueblo, el sacerdote, había convocado el sacerdote y había convocado a, vamos a decir, al representante de Dios en ese momento, a Joab y al sacerdote Abiatar, para que en un lugar alto se ofreciese sacrificio y se ungiese a él como rey. Pero ¿qué pasa? Que esa era el sentir que él tenía como hijo, que a lo mejor entendía que a él le correspondía el trono, mas esa no era la palabra que Jehová había sembrado en esa tierra. Cuando vemos este contexto, podemos interpretar o discernir cómo se encontraba realmente el pueblo. Imagínense, habían enemigos de David que aún para esa fecha todavía prevalecían. Y si el reinado estaba por dividirse, entonces la incertidumbre era mayor aún. Pero a veces vivimos tiempos difíciles y tiempos de caos, pero aún así la palabra del Señor prevalecerá sobre tu casa. Porque su misma palabra lo dice, que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Había una palabra del cielo en el corazón de David. Había una palabra del cielo en el corazón del rey. Había una palabra del cielo, como lo hay en esta casa, en el corazón del pastor. Palabra que no nos ha sido revelada a ninguno de nosotros. Que si anduviésemos o si andamos en el Espíritu, por el olor y por lo que podamos discernir, nos vamos a poder dar cuenta de lo que Dios está hablando para cada tiempo. Pero esto no pasó con el hijo mayor de David. Él no pudo interpretar que aún ahí se cumpliría aquella palabra que el Señor le dio a Rebeca cuando le dijo: 2 naciones hay en ti, mas el menor servirá al mayor. Todavía para aquí, para Reyes, se está cumpliendo esta palabra de parte de Dios. Cuando me dicen las escrituras que cuando él sube a los lugares altos para ser ungido, algo propiciado por él mismo,
Me dicen las escrituras que él subió con una parte del pueblo. Ya había división en el reino. Una división propiciada por alguien que entendió mal un mensaje en su momento. Quizás una división por alguien que entendió que merecía un lugar que Dios no le había dado. Y que aun si Dios lo tenía destinado para él, el mismo Dios se iba a encargar cuando iba a ser revelado. Mas ese no era el tiempo. Me llama mucho la atención de las escrituras que aunque él sube, hace todo el protocolo que hay que hacer para ser ungido como rey. Entonces Dios levanta al profeta Natán. Y el profeta Natán va donde la mamá de Salomón, que fue la persona que recibió la promesa. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces nosotros nos estamos creyendo cosas, pero ya Dios más para allá reveló quién es usted. A veces nos estamos creyendo una profecía que Dios te dio, que está sujeta a la interpretación del profeta que la dio. Porque a veces recibimos profecía de personas que todavía no están claros en el espíritu. Y donde se pueden ver bultos, hay gente que pueden ver multitudes. Pero ella recibió la profecía. ¿Y cómo yo puedo darme cuenta? Por las mismas escrituras. Porque ella no fue a reclamar lo que Dios le dijo que iba a hacer Salomón. No. Dios mandó a su profeta y le dijo: ve y dile que vaya donde el rey David y le recuerde. ¿Sabe por qué? Porque al que Dios le dio una palabra, aunque usted crea que Dios se le haya olvidado, en su momento, en el tiempo señalado, Dios va a traer la manifestación de esa palabra. Y ustedes saben que me llamó más la atención del asunto. Y lo digo porque, como lo dice su palabra, la palabra es más cortante que espada de doble filo. A mí me cortó hasta el alma. Cuando el Señor me dio esa palabra en diciembre, yo no la entendía hasta el día de hoy. Cuando el Señor me decía: lo que pasa es que cuando va a haber una gran manifestación de parte del Señor, así sea en tu casa, yo permito que se desate el caos. Wow, pero qué caos en la casa del rey. No cualquier casa, Yo me imagino que en ese tiempo los moradores decían: ¿por ese no fue el que mató a Goliat? ¿Y cómo es que ahora los hijos se están matando? ¿Por ese no fue el que ganó 1000 batallas? Y ese no es el que tiene 1000 mujeres. Y ese no es el ungido de Jehová. Al ungido de Jehová le pasan cosas grandes. Más grandes que a usted. Si usted ve a alguien pasando trabajo y en gran tribulación, póngase de rodillas y no pregunte al Señor qué fue lo que hizo. Dile: Señor, manifiéstate, porque si este es el proceso, yo veré tu gloria. Del tamaño del proceso va a ser tu gloria. Del tamaño de ese proceso va a ser la manifestación de Dios en tu vida, en tu casa y con tus hijos. Porque ¿sabe qué pasa? Asimismo, como hay hombres y mujeres de Dios que pueden interpretar y soltar una palabra de X o Y manera, asimismo el enemigo se la sabe. Y como él sabe lo que viene para ti, él quiere desanimarte antes de que llegue. Y eso fue lo que hizo el hijo de David. Se adelantó al plan, hizo una réplica. Hizo una réplica. Yo no sé cómo él pudo hacerlo, pero hizo una réplica del plan de Dios. Pero el plan de Dios no lo supera nadie. Mira, el plan de Dios no lo supera nadie. Y el Señor me decía: ¿cómo uno se puede sentir? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías si el llamado que te dio un profeta te dice, por ejemplo, que tu llamado es para ir a las naciones? Y él no vio que tú vas a ir a las naciones como escudera de alguien. Difícil, ¿verdad?
Porque cuando te toque ir como escudera, te vas a recordar de esa profecía. El tema, el sucesor. Las cualidades que debe tener el sucesor. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuál es el corazón que debe tener aquella persona que va a ocupar el lugar de un rey? Un rey no es cualquier cosa. Todavía hasta hoy existe la monarquía en Inglaterra. O sea que todavía hasta hoy podemos ver cómo se dan las sucesiones de mando y todo lo que implica eso. Y si Dios te está levantando y te está preparando para ser el sucesor de un hijo de Dios, tengo para decirte que los procesos y lo que vas a vivir no va a ser lo mismo que para ser el sucesor de cualquier hombre. Amén. Pero cuando se le presenta, el profeta le dice: mira, ve donde el rey y dile al rey que se acuerde de la promesa que él te hizo sobre Salomón. Y cuando tú estés allá, yo voy a hacer, cuando tú estés allá, yo voy a hacer como que no sé que tú estás ahí, y voy a entrar a reafirmar la palabra. Porque cuando Dios envía, Él afirma y Él confirma. Y lo que Él dice se cumple. Porque cuando Dios envía una palabra, envía con ella las instrucciones. Cuando Dios te envía la palabra, pone en tu corazón qué es lo que sigue a hacer después de esa palabra. Y para tú ver el cumplimiento de ella en tu vida y en la vida de tu familia, debes seguir las instrucciones. Hay que tener mucho cuidado con las instrucciones, porque aquí las instrucciones de nadie se parece a nadie. Es un solo manual, la Biblia. Pero aún el llamado de Diana y Alex, que son esposas, que son pareja, el Señor usa para cada uno de ellos una lija diferente, porque solo Él conoce los corazones. Cuidado, iglesia, si la estrategia que Dios te dio para hacer algo en tu vida y te está funcionando, tú crees que porque el otro no la hace, no le funciona. ¿Sabe por qué? Porque el plan es de Dios. Y cualquier otra cosa que se diga contrario a Él es una réplica que al final traerá muerte. Eso fue lo que trajo aquí. Eso fue lo que trajo muerte. ¿Y saben qué pasó? Que cuando ella está hablando con él, con el rey, ella le dice: recuérdate de la promesa que me hiciste. Pero va con una actitud de humillación. Cuando viene la persona de parte de Dios, reafirma la palabra. Y el siervo de Dios dice: vive Jehová, quien ha redimido mi alma, que como yo te dije, será hecho. Pero ¿saben qué más me llama la atención? Que Salomón no estaba ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Dios lo vaya a sentar a usted, donde Él dijo que lo va a sentar a usted, usted no tiene que abrir su boca para defenderse. Usted no tiene que decir que usted habla en lengua, que un pastor a usted le dijo. Usted no tiene que decir nada. Porque el mismo que lo envió y lo equipó, le dio la capacidad y va a demostrar donde quiera que usted pise, primero que su presencia va con Él. Y que cada una de sus palabras son respaldadas por Él. Recuérdense que no es usted, es Dios. Si Dios la mandó aquí a usted a algo, ¿sabe quién se habrá equivocado? Dios. Y su palabra dice que Él no se equivoca. Amén. Me sorprende bastante que Salomón no estaba ahí para exigir el reinado ni para exigir nada. El Señor es experto en preparar una plataforma donde todo el mundo se va a poner de acuerdo en quién eres tú. Donde cada quien va a ver cuáles son esas cualidades que tú tienes y que el Señor la trajo a este tiempo para hacer la respuesta que necesita una generación. La de cada ministerio es una respuesta. La de cada hombre de Dios es una respuesta que Dios puso en cada uno de nosotros. La respuesta de uno no alude al otro, ni lo empaña, ni le es de piedra de tropiezo. ¿Usted le sabe de qué es? De edificación. Amén. Salomón no estaba ahí. Pero mira qué bien.
ordena a David y dice: manda a buscar a la persona más leal que él tenía y que le servía. Y le dice: vayan al tabernáculo, busquen los cuernos llenos de aceite, busca al sacerdote, móntalo en mi mula. Oye cómo son las instrucciones cuando habla el rey. Móntalo en mi mula y ve y úngelo. ¿Y qué cosa atravesaba el pueblo de Israel? Se estaban ungiendo dos reyes al mismo tiempo. Sorpresa. A uno lo estaba ungiendo su propio pecado y su propia concupiscencia. A uno lo estaba ungiendo lo que él mismo se atribuyó, más no lo que le dijo Dios. Pero había otro que, al igual que su padre, en el secreto no sabía lo que iba a acontecer. Pero ya Dios, desde la fundación del mundo, había designado que era él. Lo buscaron, lo llevaron, ofrecieron el sacrificio y lo ungieron. ¿Y sabe qué dijo el rey después? Y de allá para acá, siéntalo en mi silla. A veces podemos hasta sentirnos mal porque otra persona se siente en nuestra silla. ¿En cuál silla, hermana? ¿En la silla espiritual? ¿En la silla de la casa? ¿Usted sabe por qué? Porque a veces somos dados, tendemos mucho a juzgar. El Señor me enseñó algo con el juzgar. Todos juzgamos desde nuestra fortaleza. Nadie elige una debilidad para medir a otro con una vara. Si usted, y me perdonan, yo soy de las que llego tarde, pero si usted llega temprano, usted va a juzgar al que llega tarde. Pero revísese, hermano, que usted tiene otra debilidad que no la tiene el que llega tarde. Vamos a juzgar, no vamos a juzgar, vamos a crecer, vamos a ayudarnos. ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra de Dios se da, cae sobre una persona, a veces no es por lo que nosotros estamos pensando. Somos nosotros que cuando hasta vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, decimos: ¿y por qué se cumplió si ella hacía esto? ¿Y por qué se cumplió si ella hacía lo otro? Es el trato del Señor con ella, a Él le place. ¿Y sabe por qué te permite ver ese defecto? Para que ore por ella. Para que después eso no venga sobre ti. Amén. Pero me impacta muchos detalles que tiene esta palabra, porque cuando se juntan el rey y el rey está dictando la palabra desde la cama, la posición desde la cama, con un hijo que se fue él solo para allá, para un monte, a él ungirse él mismo como rey y él mandando a ungir el otro. Entonces yo le voy a ser sincera, yo dije: pero el problema que tenía David en ese entonces se parece a todos los problemas que nosotros tenemos. El Señor hablándote de orden, el Señor hablándote de abundancia, y la casa real te ha vuelto un desastre. Pero me agradó bastante que aún desde donde él estaba, ejercía la autoridad. Y estaba acostado, oiga, acostado y en lecho de muerte. Cuando él habla con Salomón, le dice a Salomón que Jehová había tenido misericordia con él. ¿Saben por qué? Porque en las monarquías, los reyes, el sucesor se ponía cuando el antiguo rey había muerto. Mas la misericordia de Jehová estuvo con David, que pudo ver su sucesor aún él vivo. Y él le dice a Salomón, cuando le está aconsejando, le habla de esas tres personas que hasta ese tiempo todavía, vamos a decir, que mantenían cierta discordia con el pueblo de Israel, y le dicta qué es lo que él tiene que hacer con ellos tres. Y luego le da gracias a Dios porque él pudo ver la palabra cumplida de Salomón ahí.
Pero lo que más me llama la atención es que él le dice a Salomón: porque eres sabio y entendido de corazón. Lo que me lleva al versículo que nosotros acabamos de leer, del 3 al 9, que es cuando Salomón decide ir a hacer sacrificio a Jehová. Y dice: mas Salomón amó a Jehová, anduvo en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño. Cuando la Biblia me dice una noche, o sea que eran sacrificios que él acostumbraba a hacer. No fue que cuando Salomón dispuso el corazón por primera vez, Jehová se le apareció. Él acostumbraba a subir al monte, a coger 1000 cabras, por ejemplo, 1000 ovejas, y hacer el sacrificio para llamar la atención de Dios. Y esa noche él conquistó la presencia del Señor. Y cuando conquistó la presencia del Señor, él le pide sabiduría. Yo siempre decía y entiendo que ya él era sabio. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y este versículo dice, iniciando: mas amó Salomón a Jehová. Y si amó a Jehová, le temió. Ya era sabio. Pudo reconocer, aún teniendo un rey terrenal que era su padre, estaba pegado el tipo. Él no fue al palacio diciendo: a mí hay que darme todo aquí porque yo soy el hijo del rey y a mí me tocó este trono. Reconoció, se humilló, se quitó su corona y dijo: yo aquí reconozco que tú eres el grande y que tú tuviste gran misericordia con mi padre. Ahora yo más necesito que tu misericordia se ha extendido a mí para yo poder manejar su pueblo. El Señor me decía cuando me daba el mensaje: el único sabio en su clase fue Salomón. Pero no es que no hay sabios. Ustedes ven nuestro pastor. El Señor depositó en él sabiduría, paz, mansedumbre. A veces queremos montarnos, sentarnos en los zapatos de otros. Pero mire, varón, el Espíritu de Dios no solamente para una cosa debe estar en una persona para asumir el rol de manejar personas. No es una empresa. No es una empresa que vamos a amonestar a alguien y lo vamos a corregir por algo malo que hizo. No. Es el pueblo de Jehová, que hay que esperar que Dios diga qué es lo que Él quiere que hagamos con ese pueblo. No lo podemos sacar, no lo podemos votar, porque ni Dios lo hizo, usted menos. Y si usted se siente mal, bueno, pues tiene que acomodarse, porque el rayazo viene como la barba de Aarón. Viene de Dios para usted y de usted para abajo. Amén. Dígale a su hermano: ¿para qué será que Dios me está preparando? ¿Sabe por qué? Porque nosotros vivimos procesos que no sabemos a quién es que nosotros vamos a ser el sucesor o la sucesora. Por eso el Señor me decía con ahínco: ¿y qué tal si el que yo le dije que le voy a llevar a las naciones es para que sea la escudera de otra? ¿Y si no eres tú que va a predicar? ¿Le vamos a seguir creyendo a Dios? Hubo uno que pensó que era el rey, pero la palabra de Dios no estaba sobre él. Asimismo, el enemigo, día tras día, como él sí conoce nuestras debilidades, aunque nosotros creamos que no, porque él se sienta a estudiarnos. No es porque se lo digan, es que él te observa. Él sabe lo que tú hablas. Él sabe lo que tú hablas. Quizá no puedes saber lo que piensa, pero en tu caminar y tu accionar y lo que tú ves, dice: yo sé lo que le voy a preparar. Yo sé cómo la desconcentro y yo sé hasta con quién le mando una profecía. Mira, y la saco del radar sin darte cuenta, o lo saco. Pero es sorprendente lo que Dios hace. Le dio sabiduría,
tal cual él le había pedido. También la misma escritura dice que como solamente le pidió sabiduría, le añadió riqueza. Y saben que lo que pasa es que eso es lo que trae la sabiduría, trae mayordomía. Y la mayordomía no es el manejar lo mucho que yo pueda manejar, es qué tan eficiente puedo ser con lo poco que tengo. Todos los milagros que Dios hizo, lo hizo con poco, no con mucho. Así que si usted tiene poco, no nos quejemos por ese poco. Ese poco suyo es igual al mucho que tiene otro. ¿Por qué? Porque el Señor le va a demandar, nos va a demandar de acuerdo a lo que haya puesto en nosotros. Ahora, si usted se compara con otro, se va a complicar el asunto. Porque usted va a entender que hay cosas que Dios no le dio, pero usted no va a entender que hay para cosas que Dios no lo procesó. Entonces, queremos ser el sucesor. El Señor traía a mi mente el ejemplo de varios sucesores en la Biblia. Quizás cuando hablamos de sucesor, uno de los personajes que más nos llama la atención es Elías y Eliseo. Pudiéramos decir, ¿verdad? Sucesor. El Señor en particular me puntualizaba a Elías y a Eliseo porque Eliseo tuvo algo muy importante. Y es que él tenía las agallas para pelear por el doble de lo que tenía Elías. Él tuvo las agallas para saber que aunque Elías le decía, quédate aquí, aquí no. Quédate aquí, aquí no. Quédate aquí, aquí no. Y oiga, y le puedo decir que en uno de esos lugares que el Señor que Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, el tipo iba a ser el mejor profeta de ahí. Si se quedaba. Si se quedaba en otro, podía ser el mejor pastor y el mejor predicador, pero él lo quería todo. Ahora, pero usted sabe qué pasa cuando usted lo quiere todo. Usted tiene que estar dispuesto a darlo todo. Sin quejas. La Biblia no dice que en ninguno de esos lugares, ni caminando a pie, Eliseo habló que tenía hambre, que no tenía pasaje, que tuvo que llegar tarde, que tuvo que llegar temprano. No, él peleó la doble porción. ¿Y sabe qué más me llamaba a mí la atención? Que en todo el trayecto, Elías no le presentó a Dios a Eliseo. ¿Sabe por qué? Porque cuando él cogió el manto, lo dobló y abrió las aguas y dijo, el Dios de Elías. Entonces, vamos a buscar a Dios, aunque usted entienda que nadie se lo ha presentado. Vamos a buscar a Dios, aunque usted entienda que alguien tiene que instruirlo. Que nosotros nos hacemos muchos sueños y hablamos mucho con Dios. Hablemos con Dios de nosotros mismos. Hablemos con Dios de nosotros mismos. De cuál es esa preparación, de cuál es ese nivel que yo tengo que tener para poder alcanzar esa sucesión, esa silla que Dios tiene para mí. ¿Cuál es esa? En mi casa, la silla de mi casa. ¿Qué es lo que yo como esposa, como hija, como empleada, como sierva de Cristo, como la oveja del pastor? ¿Qué es eso que yo tengo que aprender y qué es eso que yo tengo que cumplir? Para que cuando a mí me llamen en el nombre de Jesús a darme esa silla, no sea la silla que me quiera dar el hombre, porque ya usted sabe, aquí lo dice la Escritura, que él se puso todos los potines porque se la estaba dando el hombre a la silla. Pero Dios mandó un hombre de Dios para que se revelara su palabra. Esperemos en Dios y que sea Dios con sus designios y de la manera en la que solo Él sabe hacerlo, que Él nos atribuya lo que nos corresponde. Porque mire qué bello es cuando Dios hay un dato con todo esto, y es que Dios no te prepara y te exhibe. No se dan las dos cosas a la vez. No se dan. Preparación y exhibición no se da. Se exhiben las piezas terminadas. Cuando el alfarero termina, las exhibe y dice, yo te echo esa. Los que saben ayunar son ese grupo. Los que saben adorar son ese grupo. Los que saben pelear con legiones son este grupo. Pero los que adoran son este grupo.
A eso yo los preparo. Y cuando el Señor prepara, exhibe y envía, sin que usted se vaya. Usted no tiene que irse. Usted no tiene que irse, porque esta es su casa. Y este es un tiempo para Él. Y solo Él sabe lo que está haciendo con cada quien en ese corazón, que lo va a poner en un lugar para que en ese lugar dé el fruto que ese lugar necesita, que todas esas personas necesitan para ser transformados. Ese es Dios. Y ese es el Dios que usted conoce, y ese es el Dios que yo conozco. Ahora bien, está de usted si usted deja que la palabra lo corte a usted y nada más corte al otro. Vamos a usarla. ¿Sabe por qué? Porque el Señor la envió para eso, para que nosotros seamos transformados, para que, como lo dice su palabra, nosotros vayamos de gloria en gloria. Pero usted sabe lo que es de gloria en gloria. Mire, el rey, muchas victorias, muchos procesos, y al final se iba a destruir su casa completa. Pero la voluntad y la palabra de Dios permanecen y prevalecen para siempre. Dice su misma palabra que no prevalecerán las puertas del Hades en contra de aquellos que le hemos creído. Y si no prevaleció en ese tiempo, le voy a decir que aunque hoy nosotros doblemos menos rodillas que la que doblaron esa gente, para este tiempo tampoco va a prevalecer en el nombre de Jesús. Yo les exhorto, mis amados hermanos, que busquemos a Dios y que para que podamos ser efectivos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A veces le llamamos llamado, no, porque yo fui llamada, por ejemplo, a evangelista. Mire, yo estoy predicando aquí, pero yo no sé para qué fue que Dios me llamó. Le voy a decir por qué yo prefiero no saber, porque yo prefiero que Él me use en lo que Él entienda que yo tengo que hacer. Si Él entiende que mañana, así mismo como Él aquí ha usado predicadores para darme palabra, Él mañana me tiene que mandar a lavar los baños, que lo diga. No va a trabajar hoy porque tú vas a lavar los baños, te toca lavar. Si vaya que Dios la mandó. Como van a haber llamados, que quizá ese sea el llamado. Solamente Dios sabe, Él es quien quita y pone, lo dice su palabra. Vamos a ser efectivos. Vamos a buscar de Dios para que nosotros podamos ver la manifestación de su gloria y de su poder. Aunque otro no nos entienda, nadie va a entender. ¿Sabe por qué? Porque a usted le fue revelada su palabra, no a los demás. Solo Dios sabe el proceso por el que usted está viviendo rumbo al cumplimiento. Vamos a orar y vamos a seguir creyendo que para ese lugar, sea de trabajo, sea de proyecto, sea de sueño que Dios destinó para usted, también lo equipó con las habilidades, con la estrategia y con su palabra, para que desde ahí usted a Él le dé gloria y le dé honra, porque Dios no se equivoca y Dios no va a llamar a nadie a avergonzarlo a ningún lugar, pero es responsabilidad suya investigar y prepararse para lo que Dios lo llamó. Amén. Miren, el Señor traía a mi mente una historia que yo escuché hace un tiempo. Era una iglesia misionera y ellos hacían misiones para un lugar de África, un lugar donde lo que habitan son tribus y hay un rey de cada tribu. ¿Qué pasa? Que en este lugar no creían en Dios. Se hizo una reunión en esa iglesia para ver a quién podían enviar. Pues resulta que allá en África había caído una plaga. En la congregación había un solo que era médico, pero había una condición: para viajar a África no se podía hablar de Dios, porque ellos no creían en Dios. Entonces estaban muriendo porque la plaga los estaba matando, pero al que hablaba de Dios lo mataban. O sea, la muerte era segura. El valiente doctor dijo: yo voy a ir a África,
varón, pero usted allá no va a poder hablar de Dios. Yo voy a ir a África. Algo va a hacer el Señor en África que le va a demostrar a ellos cuál es el Dios al que yo le creo. Pasó el tiempo. El médico cumplió con su misión, logró mediante medicamentos y cosas que llevó salvar. Alrededor de 10 años más tarde, en la misma iglesia se da la misma mesa que van a ayudar para allá otra vez. Viene uno y dice, no podemos porque es que ahí no creen en Dios. El otro médico que fue casi se muere. Dicen los demás, pero vamos a enviar a alguien. Vamos a enviar a alguien. Es posible que en 10 años las cosas hayan cambiado. Efectivamente enviaron un misionero. Cuando el misionero pisa la misma tribu, es el rey que lo manda a buscar. El rey de la tribu. Y le dice el rey de la tribu, bienvenido, eres bienvenido tú y tu iglesia. Y el hombre se queda como sorprendido. Sí, bienvenido, eres bienvenido tú y tu iglesia. Y tienen permiso de predicar al Dios al que tú le crees. Yo no sé cómo se llama, ni me acuerdo. Ahora, yo sí sé que si el médico que estuvo aquí durante 10 años no se murió con la plaga, que se murió todo mi pueblo, es porque el Dios que a ustedes les sirven es más grande que al Dios al que nosotros le estamos creyendo. Entonces, mis hermanos, a donde Dios lo manda, así no sea un púlpito, así no sea una iglesia, donde Dios lo pone como sucesor, el que llegó después, se cumplió en él la palabra que dice que los padres se comerán las uvas agrias y los hijos las uvas maduras. Eso le pasó a David, y Salomón comió de las uvas maduras. Eso le pasó a ese predicador. ¿Qué le pasó? Cuando llegó allá ya había una plataforma. Eso hizo el Señor con nuestro pastor. Allá le tocó. Aquí cuando viene a ver se está comiendo sus uvas. Y nosotros estamos disfrutando por la misericordia del Señor de las uvas maduras que el Señor mandó para que nosotros pudiéramos conocerle. Amén. Así que vamos a dar de esas cosas buenas, vamos a prepararnos para ese tiempo nuevo en el nombre de Jesús, para ocupar esos lugares que Dios tiene para nosotros, pero conforme a Él. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.